Nadie estaba preparado para lo que dijo antes de morir. Durante años guardó silencio, evitó entrevistas y esquivó preguntas incómodas hasta que Abraham Quintanilla decidió hablar. Sus últimas palabras no fueron un homenaje ni un recuerdo amoroso, fueron una confesión. Una verdad que cambia por completo lo que creíamos saber sobre Selena Quintanilla, su entorno más cercano y los secretos que se enterraron tras su trágica muerte. Nada de esto se dijo públicamente cuando debía decirse. Nada apareció en los titulares. Y ahora, años después, esas palabras resurgen con una carga imposible de ignorar. Porque cuando un padre rompe el silencio al final de su vida, no lo hace por casualidad, lo hace porque ya no hay nada que perder. Y lo que confesó podría cambiar para siempre la historia de Selena. Cuando supe que el final se acercaba, entendí que ya no tenía sentido seguir callando. Durante años fui el guardián del legado de mi hija, Selena Quintanilla, el hombre que se levantó del dolor para proteger su nombre, su música y su memoria, pero también cargué decisiones que pocos vieron y muchos juzgaron. No todo fue homenaje ni amor eterno, hubo dinero, contratos, derechos, millones que llegaron mientras la herida seguía abierta y la familia intentaba mantenerse en pie. Con el tiempo empecé a preguntarme qué quedaría de mí cuando ya no estuviera, qué verdades morirían conmigo si no las dejaba escritas. Por eso hice un testamento que no hablaba solo de bienes, sino de culpas, de elecciones pasadas y de una postura que asumía aún sabiendo que dolería. No lo escribí para el público ni para limpiar mi imagen, lo escribí para mis hijos, para que supieran quién fui realmente y por qué hice lo que hice. Porque ser Abraham Quintanilla no fue solo proteger un legado millonario, fue cargar con una verdad que, incluso después de mi muerte, sigue incomodando y dejando un silencio difícil de explicar dentro de la familia. Después de mi muerte no hubo anuncios ni explicaciones inmediatas, y fue así porque así lo quise. Sabía que el silencio iba a hablar más fuerte que cualquier comunicado. Mientras afuera crecían los rumores, adentro se daban reuniones discretas, llamadas a abogados, documentos que pasaban de mano en mano sin que todos tuvieran acceso a ellos. Mi testamento no fue un trámite automático ni una simple repartición de bienes, lo preparé con tiempo y con plena conciencia de lo que provocaría. Porque no solo dejé cifras, propiedades o derechos relacionados con el legado de Selena Quintanilla, dejé señales claras de cómo veía a cada uno y de lo que sentía que aún estaba pendiente entre nosotros. Pronto empecé a notar, incluso antes de irme, miradas que se evitaban, silencios incómodos, conversaciones que se interrumpían al entrar alguien más en la habitación. Y entendí que el verdadero dolor no venía del dinero, sino de la sensación de que un padre había tomado postura. Una de mis hijas empezó a sospecharlo. Creció cargando un apellido marcado por la tragedia, viviendo bajo una memoria inmensa y esperando que el tiempo equilibrara decisiones antiguas. Pero lo que estaba a punto de descubrir no era equilibrio, era verdad. Mi testamento no fue frío ni neutral, fue un reflejo de vínculos, de distancias emocionales y de juicios que nunca dije en voz alta. Esa fue la verdad que decidí dejar escrita antes de morir. Una verdad que la afectaba directamente, aunque en ese momento nadie la conocía por completo, porque lo que circulaba eran solo fragmentos, comentarios sueltos y sospechas. Mientras el documento aún no había sido leído íntegramente ante todos. Mientras mi familia atravesaba el duelo, yo sabía que el verdadero impacto aún no había llegado. Despedir a un padre no es solo cerrar un ataúd, es renunciar a respuestas pendientes, a promesas que nunca se dijeron en voz alta. Para una de mis hijas, mi entierro no significó paz, sino el comienzo del golpe más duro de su vida. Cuando finalmente los convoqué, incluso después de muerto, todos llegaron creyendo que entendían lo que iban a encontrar. Se equivocaban. Nadie estaba preparado para lo que dejé escrito, ni para aquello que decidí dejar fuera. Esa reunión no fue un trámite legal, fue mi última conversación con ellos. La casa estaba envuelta en un silencio denso, incómodo, como si cada pared supiera que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Sobre la mesa descansaban carpetas, sobrecerrados y los documentos que contenían mi voluntad, custodiados por abogados y por el albacea, personas que no estaban ahí para consolar, sino para cumplir. Porque cuando un testamento existe, no hay espacio para explicaciones emocionales. Lo escrito se ejecuta, aunque fracture vínculos. La lectura comenzó con formalidades, fechas y firmas, pero a medida que avanzaban las páginas, las miradas cambiaron. Algunos asentían en silencio, como si aquello confirmara sospechas antiguas, otros entendieron en ese instante que mi voz, incluso desde la ausencia,
Acababa de alterar para siempre el equilibrio familiar y la forma en que se recordaría mi nombre y el legado de Selena Quintanilla, que durante años protegí como Abraham Quintanilla, pero que esa noche volvió a dividirnos. A medida que avanzaba la lectura, supe que algunos ya no se acomodaban en sus sillas por simple incomodidad, sino porque empezaban a entender que mi testamento no buscaba repartir de forma pareja, sino ser fiel a decisiones que tomé con plena conciencia. Durante años se dio por hecho que el dinero generado tras la muerte de Selena Quintanilla estaba ordenado, intocable, casi sagrado, pero la realidad es que yo administré durante décadas un flujo constante de regalías, derechos, licencias y proyectos que no se detuvieron con el tiempo, sino que crecieron y se transformaron. Todo eso, que muchos creían invisible, emergía ahora por primera vez como herencia, y no todos figuraban del mismo modo. Fue entonces cuando una de mis hijas comenzó a sentir algo que aún no era rabia, sino desconcierto. Cada párrafo parecía pasar de largo frente a su nombre, cada asignación encontraba otro destino. Nadie decía nada, pero el silencio lo decía todo. Buscó una explicación, una señal que la preparara para lo que estaba escuchando, y no la encontró porque yo no dejé cartas ni justificaciones largas, dejé decisiones. Los abogados siguieron leyendo sin pausa, como exige el protocolo, mientras el ambiente se volvía cada vez más pesado. Algunos evitaban mirarse, otros respiraban hondo, y alguien apretó los puños bajo la mesa al comprender que no todos recibirían lo mismo, ni aquello que creían merecer. En familias marcadas por tragedias públicas, el dolor nunca viene solo, se mezcla con expectativas, con silencios heredados y con heridas antiguas. Y la familia Quintanilla no fue distinta. Cuando terminó la lectura, supe que lo más pesado no iba a ser lo que dije, sino lo que dejé en silencio. Nadie alzó la voz, nadie discutió, hubo solo una pausa larga, incómoda, de esas que revelan más que cualquier reproche. Alguien preguntó si eso era todo, y la respuesta fue directa, eso era exactamente lo que yo había dejado por escrito. Para una de mis hijas, ese instante fue un golpe seco. No porque esperara riquezas desmedidas, sino porque esperaba sentirse vista, reconocida, incluida en mi última decisión de una manera que no fuera secundaria. Y lo que encontró fue una ausencia, una omisión que dolía más que cualquier cifra. Esa noche el descanso no llegó para nadie. Comenzaron las llamadas, los mensajes cruzados, las interpretaciones inevitables, porque cuando un testamento no satisface a todos, nace una batalla silenciosa hecha de recuerdos, suposiciones y preguntas sin respuesta. ¿A quién quise proteger? ¿A quién dejé fuera? ¿Fue castigo, fue cálculo, o simplemente actué según mi conciencia? Mientras las dudas crecían, una idea empezó a tomar forma en su mente, tal vez aquello no era solo un reparto económico, sino un mensaje final, una verdad que nunca dije en vida y que decidí dejar escrita. Pero esa verdad aún no estaba completa. Había un apartado que no se discutió en ese momento, un punto que generó tensión entre los abogados y que fue deliberadamente pospuesto. Lo que casi nadie sabía, y lo que pocos se atrevían a imaginar, es que mi testamento no terminaba donde todos creían. Cuando pensaron que la lectura había concluido, pedí que se tomaran unos minutos más. No hubo dramatismo, solo otro grupo de documentos sobre la mesa, distintos a los anteriores, y bastó ese gesto para que el ambiente volviera a tensarse. Porque cuando un abogado aclara que existe un punto adicional, todos entienden que no se trata de dinero ni de propiedades olvidadas. Aquello era personal. Una cláusula escrita con frialdad deliberada, sin adornos ni consuelo, como si incluso después de muerto necesitara protegerme. En esas líneas dejé constancia de una decisión que tomé muchos años atrás, ligada directamente a una de mis hijas, una decisión que explicaba, al menos desde mi mirada, porque mi voluntad no buscaba ser equitativa. No lo hice con rencor ni con afán de herir, lo hice porque era una verdad que cargué durante demasiado tiempo. La reacción fue inmediata, aunque nadie dijo una palabra. Alguien cerró los ojos, otro evitó mirar, y ella sintió que todo encajaba de golpe, las distancias, los silencios prolongados, las conversaciones que nunca llegaban a completarse. Nunca fue solo dinero. Nunca lo fue. Mi relación con esa hija estuvo marcada por desacuerdos profundos, diferencias de valores y decisiones irreconciliables, caminos que se separaron mucho antes de esa mesa. No escribí desde la ausencia de amor ni desde el abandono, escribí desde la decepción, aunque esa palabra nunca apareciera de forma explícita. Estaba ahí, entre líneas, sosteniendo cada frase con un peso que sabía que dolería. Para ella, escuchar aquello fue un golpe silencioso.
No porque desconociera que nuestra relación había sido difícil, sino porque jamás pensó que yo dejaría ese juicio fijado en un documento legal, convertido en mi última voz. No había posibilidad de respuesta ni espacio para matices, yo ya no estaba y eso hacía la herida más honda. Cuando alguien preguntó si esa cláusula podía impugnarse, la respuesta fue simple y definitiva, era legalmente válida. Entonces el silencio regresó, pero ya no fue incómodo, fue doloroso. Todos entendieron que aquel testamento no solo distribuía bienes, sino que reordenaba la historia de nuestra familia. Ella se fue sin despedirse, sin lágrimas públicas, guardando el quiebre para sí misma, y quienes la vieron marcharse coincidieron en algo, nunca la habían visto así. Después vinieron las conversaciones a puerta cerrada, las consultas discretas, los abogados externos, porque aunque mi voluntad estaba clara, las emociones no lo estaban. Algunos defendieron mi decisión, recordando que siempre fui un hombre rígido, de orden, de consecuencias, incapaz de tolerar lo que consideraba traiciones personales. Otros fueron más duros y dijeron que no cerré ciclos, que los rompí, que incluso desde la ausencia quise seguir ejerciendo control. Y en medio de todo eso surgió una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta, ¿esa verdad escrita era toda la verdad? Algunos recordaban conversaciones privadas en las que hablaba con nostalgia de esa misma hija, otros decían que, en momentos de debilidad, parecía arrepentido. Entonces, ¿por qué un final tan tajante? Fue ahí cuando apareció una teoría incómoda, una que muchos pensaron y pocos dijeron, que quizá ese testamento no reflejaba solo lo que yo sentía, sino también la influencia de alguien más. Cuando la sala quedó en silencio y las luces se apagaron, supe que nada había terminado. Mi testamento ya había sido leído, las firmas estaban puestas y los documentos sellados, pero lo verdadero apenas comenzaba, porque hay herencias que no se miden en dinero, sino en quiebres que no se reparan. Hay verdades que no buscan justicia cuando salen a la luz, solo piden ser escuchadas, aunque lleguen demasiado tarde. La hija a la que hacía referencia esa cláusula final se alejó sin explicaciones. No volvió a reuniones familiares, no respondió llamadas, no dio versiones públicas, su silencio habló por ella. Algunos lo llamaron orgullo, otros derrota, otros rabia contenida, pero quienes la conocían sabían que era otra cosa, duelo, un duelo distinto, el que nace cuando las palabras llegan cuando ya no hay posibilidad de diálogo. En privado empezó a ordenar su propia historia, no para exponerla ni para pelearla, sino para entender si aquello que la separó de mí fue real o si fue una distancia que se agrandó con los años sin que ninguno supiera detenerla. Mientras tanto, el resto de la familia intentaba recomponerse como tantas otras cuando el dinero entra en escena, sin lograrlo del todo. Las reuniones se volvieron tensas, las frases calculadas, las miradas desconfiadas. Todo tenía un subtexto incómodo. Algunos defendían mis decisiones repitiendo que era mi voluntad, otros respondían que incluso una voluntad puede equivocarse. Y ahí estaba el verdadero conflicto, no se discutía solo un testamento, sino el derecho de un padre a juzgar incluso desde la ausencia. Con el paso de los días empezaron a circular versiones, dudas, teorías que nadie confirmó ni desmintió por completo. Que si dudé antes de firmar, que si alguien influyó en mí, que si existía otro documento que nunca salió a la luz. Ella no peleó en tribunales ni buscó ruido mediático, y yo lo supe incluso antes de irme. Eligió avanzar sin cerrar del todo la herida, porque a veces cerrar implica aceptar una versión que no nos pertenece. Cuando alguien cercano le preguntó si sentía rencor, respondió algo que me atravesó incluso en la ausencia, no era odio, era la certeza de que nunca la conocí por completo. Esa frase convirtió mi testamento en algo secundario. Dejó claro que el verdadero golpe no fue económico, sino emocional, descubrir que hablé de ella sin haber hablado con ella. Con el tiempo, la familia dejó de ser la misma. Las fechas importantes se volvieron incómodas, las ausencias se hicieron costumbre y aunque el apellido siguió intacto, el vínculo ya no lo estaba. Sin escándalos ni rupturas visibles, nos fragmentamos lentamente, como se rompen las cosas que no se reparan cuando aún hay tiempo. Hubo intentos de acercamiento, tal vez perdón en silencio, nunca declarado, porque hay perdones que no necesitan palabras y otros que simplemente no llegan. Hoy mi testamento sigue siendo citado, discutido y cuestionado. Para algunos fue un acto de honestidad final, para otros, una herida innecesaria. Para ella, fue una respuesta tardía. Y ese es el final que no cierra, un padre que habló cuando ya no podía escuchar, una hija que escuchó cuando ya no podía responder, y una verdad suspendida entre ambos sin resolución.
Porque no todas las historias sanan, no todas las familias se recomponen y no todas las verdades traen paz. Algunas dejan solo una pregunta abierta: ¿qué habría pasado si nos hubiéramos hablado a tiempo? Y esa pregunta seguirá viva mucho después de que el legado de Selena Quintanilla y mi nombre, Abraham Quintanilla, queden archivados en documentos que no pueden responder lo que el silencio se llevó. Si esta historia te dejó preguntas y emociones encontradas, suscríbete, dale like y activa la campana, porque aún hay verdades que siguen saliendo a la luz y no se pueden contar en silencio.